Cuando el ranchero retirado Jake Morrison recorría su remoto terreno en Nevada, después de un invierno brutal, escuchó algo que le rompió el corazón. Eran los llamados desesperados y fantasmales de una yegua Mustang, resonando en medio del Café Taillard, desierto vacío. Siguiendo aquel lamento hasta un cauce seco, Jake se topó con una escena que jamás olvidaría. Lo que alguna vez fue una yegua salvaje magnífica, ahora era solo un esqueleto débil, atrapada por el cansancio y el hambre, en un lugar donde ningún caballo salvaje debería morir en soledad. Sus costillas se marcaban con claridad bajo un pelaje opaco. Sus ojos hundidos reflejaban pura desesperación, y sus patas temblaban con el simple esfuerzo de mantenerse en pie. Cada instinto de ranchero le gritaba a Jake que aquella yegua estaba más allá de toda esperanza. Pero había algo en sus ojos, una chispa de inteligencia, una voluntad de sobrevivir que lo empujó a intentar lo imposible. Lo que Jake estaba a punto de descubrir sobre esta yegua hambrienta desafiaría todo lo que creía saber sobre el comportamiento de los Mustangs y lo conduciría a presenciar una de las recuperaciones más extraordinarias en la historia del rescate de caballos salvajes. Una prueba de que, a veces, la salvación llega en formas que nadie podría haber imaginado. Jake Morrison había trabajado como ranchero en el desierto alto de Nevada por más de 43 años, hasta que se retiró a una vida tranquila en su pequeña granja. Pero jamás había visto algo parecido a lo que lo esperaba aquella mañana fresca de marzo. A sus 68 años, todavía hacía viajes mensuales para revisar su terreno de 160 acres, ubicado a 30 millas del vecino más cercano. Ahí, en esas tierras agrestes donde alguna vez crió ganado, el invierno había sido implacable. Temperaturas mucho más bajas de lo normal, nevadas intensas y pueblos enteros aislados por semanas. Jake realizaba su primera inspección tras el 180 de cielo, esperando encontrar lo típico: cercas rotas, árboles caídos, erosión causada por la nieve derretida. Pero lo que escuchó lo detuvo en seco. Un sonido como ninguno que había oído en 4 décadas trabajando con caballos. Ni llanto desgarrador, casi humano, que retumbaba en el paisaje vacío con tal angustia que el pecho de Jake se apretó al instante. —¡Qué demonios! —murmuró apagando el motor de su cuatrimoto y afinando el oído. El sonido venía de la dirección de Willow Creek, un arroyo estacional que llevaba seco casi 2 años por la sequía. A pie, con el corazón encogido, Jake avanzó entre arbustos, de salvia y enebros, hasta llegar al lecho seco del arroyo. Lo que vio al subir una pequeña loma lo dejó sin aliento y con lágrimas en los ojos. En medio del cauce yermo estaba la yegua Mustang, claramente en las últimas etapas de inanición. Jake calculó que alguna vez había sido un animal hermoso, de unos 14 o 15 palmos de altura, con un pelaje bayo bajo la suciedad y el abandono. Pero ahora no era más que un esqueleto cubierto de piel. Las costillas resaltaban profundamente, sus caderas sobresalían de manera brutal, y la espina dorsal se marcaba de principio a fin. Su cuello había perdido toda musculatura, haciendo que su cabeza se viera desproporcionadamente grande, y sus patas apenas podían sostener aquel cuerpo debilitado. El pelaje estaba opaco y parchado, con zonas donde el pelo había desaparecido por completo,
dejando la piel estirada sobre huesos prominentes. La crin y la cola enredadas con espinas y basura revelaban meses de lucha solitaria. Lo más desgarrador eran sus ojos, grandes, oscuros, llenos de un cansancio tan profundo que Jake pudo ver que estaba a punto de rendirse por completo. Cada respiración difícil venía acompañada de un lamento, un sonido que Jake jamás había escuchado en toda una vida rodeado de caballos. «Dios santo, muchacha», susurró Jake, acercándose despacio, con las manos visibles y la voz temblorosa pero calmada. «¿Qué te pasó? ¿Cómo terminaste aquí?» La yegua lo observaba con las orejas atentas, pero estaba demasiado débil para huir, incluso si hubiera querido. Sus patas temblaban con el esfuerzo de simplemente permanecer de pie. La yegua apenas podía mantenerse erguida, y Jake entendió que probablemente le quedaban solo horas, tal vez días, antes de colapsar por completo. Su experiencia como ranchero le revelaba varias cosas inquietantes sobre su estado. Primero, estaba muy lejos de cualquier territorio conocido de mustangs o fuente de agua, lo que sugería que había sido expulsada de su manada o que se había perdido durante el duro invierno. Segundo, su nivel de inanición indicaba que llevaba al menos 6 a 8 semanas sin alimento suficiente. Y tercero, lo más desconcertante, estaba completamente sola. Los caballos salvajes son animales sociales y rara vez sobreviven mucho tiempo, en aislamiento. Al acercarse más, Jake notó algo que hizo la situación aún más desgarradora. Alrededor del lecho seco del arroyo había huellas de otros caballos, pero eran viejas, de varias semanas atrás. La yegua había estado llamando a compañeros que nunca volverían, condenada a enfrentar hambre y muerte en la más absoluta soledad. Jake sabía que debía tomar una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido en más de 4 décadas sobre la supervivencia de los caballos en el desierto de Nevada. Su experiencia le decía que, en ese estado, un caballo tenía entre 24 y 48 horas antes de que el fallo de órganos hiciera imposible la recuperación. Incluso con la mejor atención veterinaria, el cuerpo de la yegua ya estaba consumiendo su propio tejido muscular, y su sistema digestivo probablemente se había detenido para preservar las funciones vitales. «Tranquila, muchacha», murmuró Jake, acercándose hasta quedar a su alcance. «Voy a ayudarte, pero tenemos que hacerlo bien». La respuesta de la yegua fue sorprendente para tratarse de un mustang salvaje. En lugar de huir, como dicta el instinto de cualquier caballo feroz, dio un paso vacilante hacia él. Su desesperación era tan grande que había superado millones de años de instinto que le decían mantenerse lejos de los humanos. Jake llamó de inmediato a la doctora Sarah Chen, una veterinaria especialista en grandes animales que llevaba más de 10 años trabajando con él en casos de emergencia equina. La reacción de la doctora, tras escuchar la descripción, fue inmediata y grave. «Jake, lo que me dices suena a inanición en fase terminal. Si está tan mal como dices, tenemos una ventana muy estrecha para salvarla. ¿Puedes traerla a mi clínica?» Jake miró a la yegua, que permanecía con la cabeza baja y los costados agitándose por el esfuerzo de respirar. «No creo que pueda caminar más de unos cuantos pasos, Doc. ¿Puedes venir tú aquí?» 90 minutos después, la doctora Chen llegó al rancho con una unidad veterinaria móvil
equipada con suministros de emergencia y un remolque para ganado. Su examen confirmó los peores temores de Jake. La yegua estaba en condición crítica, con deshidratación severa, desequilibrio de electrolitos y un desgaste muscular alarmante que revelaba inanición prolongada. Su frecuencia cardíaca está elevada pero débil, sus encías están pálidas y su temperatura es más baja de lo normal, informó mientras hacía una revisión completa. Pero sorprendentemente, sus órganos vitales parecen funcionar. Es una luchadora, Jake. La mayoría de los caballos no habrían llegado hasta aquí en este estado. Jake ya había empezado a llamarla Esperanza, por esa voluntad de sobrevivir, que se negaba a apagarse. La yegua permitió el examen sin resistencia, con una docilidad que resultaba alentadora, pero también preocupante. Mostraba inteligencia y confianza, pero también lo cerca que estaba de la muerte. El plan de la doctora Chen era agresivo, pero cauteloso. Necesitamos reintroducir la nutrición muy lentamente, explicó, mientras le administraba fluidos intravenosos y vitaminas. Demasiada comida demasiado rápido podría matarla por síndrome de realimentación. Su sistema digestivo tiene que aprender de nuevo a procesar nutrientes. Subirla al remolque fue una operación delicada. Esperanza estaba demasiado débil para caminar por la rampa. Así que Jake y la doctora usaron un sistema de cabrestante y arneses especiales para levantarla poco a poco, con sumo cuidado, hasta colocarla dentro del vehículo. Durante el trayecto a la clínica, Jake se quedó en el remolque junto a ella, hablándole sin cesar y vigilando cada señal de su cuerpo. Los ojos de la yegua permanecían fijos en él, como si supiera que ese hombre era ahora su única oportunidad de vida. «Vas a lograrlo, muchacha», prometió Jake mientras el remolque avanzaba por los caminos ásperos del desierto. «No sé qué te pasó, ni cómo terminaste tan sola allá afuera. Pero ya no estás sola». La clínica de la doctora Chen estaba equipada con una unidad de cuidados intensivos, especializada para grandes animales. Establos acolchonados, grúas aéreas para sostener a los más débiles y equipos de monitoreo diseñados para caballos, que se recuperaban de cirugías mayores o enfermedades graves. Las primeras 24 horas de Esperanza en cuidados intensivos serían críticas. El protocolo de la doctora Chen incluía vigilancia constante, reintroducción controlada de la nutrición y un manejo cuidadoso de los cambios metabólicos que ocurrían conforme su cuerpo empezaba a sanar de la severa inanición. Pero el rescate de Jake le había dado a esa yegua algo aún más valioso que la atención médica. Le había devuelto la esperanza y las ganas de luchar por una vida que estuvo a punto de perderse en el desierto de Nevada. La transformación que ocurrió en las semanas siguientes desafió todo lo que la doctora Chen creía saber sobre la recuperación de un equino desnutrido en extremo. La respuesta de Esperanza al tratamiento no fue solo positiva, fue extraordinaria, mostrando un nivel de resistencia física y mental que superaba incluso la dureza habitual de los Mustangs. En apenas 72 horas de haber llegado y de la clínica, Esperanza ya se mantenía en pie con firmeza y mostraba interés por su entorno. Su apetito regresó poco a poco, pero con entusiasmo, y comenzó a ganar peso a un ritmo que asombraba tanto a la doctora Chen como a Jake,
quien la visitaba a diario para seguir su progreso. He tratado cientos de caballos desnutridos, lo largo de los años, le confesó la doctora a Jake en la evaluación de la primera semana. Pero nunca había visto una recuperación tan rápida ni tan completa. Esperanza no solo está sobreviviendo, está floreciendo. Y eso habla de una genética y una fortaleza excepcionales. Pero la recuperación de Esperanza reveló algo aún más sorprendente que su resistencia física. Conforme su fuerza volvía y sus instintos salvajes se restablecían, comenzó a mostrar comportamientos que sugerían una inteligencia y una profundidad emocional muy por encima de lo esperado en un caballo. Parecía entender que Jake le había salvado la vida, y formó con él un vínculo tan fuerte que resultaba inédito en la experiencia de la doctora Chen con caballos salvajes. A diferencia de los mustangs, que suelen permanecer recelosos incluso después de un manejo intensivo, Esperanza buscaba activamente la compañía de Jake y mostraba señales claras de afecto y gratitud. «Ella te recuerda, Jake», observó la doctora Chen cuando la yegua relinchaba suavemente cada vez que él entraba a su establo. Los caballos salvajes no suelen crear lazos tan rápido ni tan profundos, especialmente después de un trauma. Esperanza está mostrando una inteligencia emocional extraordinaria, rara incluso en caballos domésticos. Con la mejoría física, su verdadera belleza salió a la luz. Era una magnífica yegua bayo, con una estrella blanca en la frente y 2 calcetas blancas en sus patas traseras. Su pelaje, antes opaco y parchado, había vuelto a crecer denso y brillante. Su musculatura se recuperaba con rapidez, revelando la poderosa complexión típica de los mustangs de Nevada, forjados para sobrevivir en condiciones extremas. Pero el cambio más impresionante estaba en sus ojos. Aquel vacío de desesperación había sido reemplazado por una inteligencia brillante y una alegría indescriptible. Observaba cada movimiento de Jake con una atención que parecía casi humana en su enfoque y comprensión. En una revisión médica, la doctora Chen descubrió otra sorpresa. Esperanza tenía alrededor de 12 años, lo que la convertía en una yegua madura, en plena fuerza vital. Esto planteaba una incógnita dolorosa. ¿Cómo había terminado una líder tan experimentada, separada de su manada, varada en un lugar sin agua ni alimento? Algo traumático debió ocurrirle a su grupo, especuló la doctora. Las yeguas maduras como Esperanza suelen ser las guías que llevan a los más jóvenes hacia el agua y la comida. Que esté sola y muriendo de hambre sugiere que su familia entera pudo haberse perdido. La investigación de Jake sobre la actividad reciente de mustangs en la zona reveló una posibilidad desgarradora. El Buró de Administración de Tierras había realizado una captura con helicóptero en esa región 6 meses atrás, retirando a más de 200 caballos salvajes como parte de un programa de control poblacional. Esperanza pudo haber sido separada de su manada durante ese operativo, y desde entonces habría estado buscándolos sin descanso. Jake comprendió, con un nudo en la garganta. Si eso fue lo que ocurrió, ha estado sobreviviendo sola por medio año. No me extraña que estuviera tan cerca de la muerte. Cuando la encontré, pensó Jake, probablemente llevaba todo este tiempo buscando a su familia. Esa revelación
añadió un peso emocional aún mayor a la recuperación de Esperanza. Ella no era simplemente una yegua hambrienta que había sido rescatada. Era una madre, una líder, que lo había perdido todo, y que, contra todas las probabilidades, había logrado sobrevivir. Conforme su fuerza seguía regresando, Jake se enfrentaba a una decisión que marcaría su futuro. Los caballos salvajes pertenecen a la libertad de la naturaleza, pero la inteligencia excepcional de Esperanza y el lazo que había formado con Jake abrían puertas que ni él ni la doctora Chen habían considerado al principio. La gran pregunta era: ¿su rescate y recuperación la llevarían de vuelta a la vida salvaje de los Mustangs? ¿O su historia extraordinaria era, en realidad, el inicio de algo totalmente nuevo y sin precedentes? 2 meses después del rescate, algo nunca antes visto ocurría en la clínica de la doctora Chen, desafiando todo lo que se creía sobre el comportamiento de los caballos salvajes y su relación con los humanos. Esperanza no solo había logrado una recuperación física completa, sino que había desarrollado con Jake una sociedad única, que estaba revolucionando la manera en que se entendía la inteligencia y la capacidad emocional de los Mustangs. Su transformación era visible en cada detalle. Había ganado más de 90 kilos, su pelaje brillaba con salud, y su musculatura había vuelto a ser la de un caballo en su mejor momento. Pero el cambio más asombroso era psicológico. Esperanza había pasado de ser un animal salvaje y moribundo a convertirse en lo que la doctora Chen solo podía describir como una compañera dispuesta. Jake, lo que estoy viendo entre tú y Esperanza es algo sin precedentes en la literatura sobre caballos salvajes, dijo la doctora, mientras observaba cómo la yegua respondía a las señales sutiles de Jake con una precisión superior a la de muchos caballos domésticos entrenados. No solo está unida a ti, está comunicándose contigo de maneras que sugieren habilidades cognitivas que jamás hemos documentado en Mustangs. El gran avance llegó cuando Jake comenzó a trabajar con Esperanza en ejercicios básicos de suelo para ayudarla a recuperar fuerza. En lugar de la resistencia típica de los caballos salvajes, ella mostró una comprensión inmediata y cooperación voluntaria. Aún más sorprendente, comenzó a iniciar la comunicación por sí misma con Jake, usando lenguaje corporal y sonidos que parecían diseñados deliberadamente para transmitir información específica. Se colocaba en lugares concretos del corral para llamar su atención según lo que necesitaba, cerca de la puerta cuando quería que la moviera, junto al bebedero cuando algo fallaba en el sistema automático, o en la zona de comida cuando quería mostrarle un problema con su alimentación. Está resolviendo problemas y comunicando soluciones. Maravillado, le explicó Jake a la doctora Chen. Ayer iba y venía entre el bloque mineral y la cerca, hasta que entendí que me estaba mostrando que el bloque estaba contaminado con tierra. Cuando lo reemplacé, tocó mi mano con el hocico, como diciendo gracias. La doctora Chen contactó al doctor Robert Stevens, especialista en cognición equina de la Universidad de Nevada. Su evaluación de Esperanza confirmó que estaban siendo testigos de algo extraordinario en la investigación de inteligencia animal. Esperanza está demostrando pensamiento abstracto, resolución de problemas y comunicación intencional, que superan cualquier cosa registrada en poblaciones de caballos salvajes, reportó el Dr. Stevens,
después de pasar una semana observando sus interacciones con Jake. Su experiencia de supervivencia parece haber potenciado sus capacidades cognitivas de un modo que desafía lo que entendemos sobre los efectos del trauma en la psicología animal. Pero lo más significativo era la aparente comprensión de Esperanza sobre su propia historia de rescate. Mostraba un reconocimiento evidente cada vez que Jake contaba a los visitantes cómo la había encontrado en el desierto, respondiendo con gestos corporales y vocalizaciones que parecían expresar memoria y procesamiento emocional del evento. «Ella sabe que le salvaste la vida», observó el Dr. Stevens. «Los caballos salvajes no suelen mantener recuerdos detallados de experiencias traumáticas. Pero Esperanza parece haber procesado su rescate como una vivencia positiva y significativa, que transformó para siempre su relación con los humanos». El futuro de Esperanza se volvía cada vez más complejo. La gestión tradicional de caballos salvajes requeriría devolverla a las tierras públicas. Pero su inteligencia excepcional y el vínculo inquebrantable con Jake sugerían otras posibilidades, y el lazo con Jake abrían posibilidades que podían beneficiar tanto a la conservación de los Mustangs como a la comprensión científica de la cognición equina. A Jake se le ofreció la oportunidad de adoptar a Esperanza a través del programa de adopción de caballos salvajes del BLM, pero dudaba. ¿Era la domesticación la decisión correcta para un animal tan excepcional? «Ella ya no es solo un caballo», le confesó Jake a la doctora Chen. «Se ha convertido en algo especial. Un puente entre lo salvaje y lo doméstico, que podría enseñarnos cosas que nunca hemos entendido sobre la inteligencia de los caballos. Pero no quiero robarle su libertad, si eso no es lo que ella desea». La respuesta vendría de Esperanza misma, de una manera que sorprendería a todos y demostraría que, a veces, las relaciones más extraordinarias nacen cuando la supervivencia, la inteligencia y el respeto mutuo crean lazos que trascienden las fronteras entre especies. Un año después de que Jake Morrison encontrara a una yegua Mustang famélica llorando en el desierto de Nevada, Esperanza se había convertido en la piedra angular del programa de conservación de caballos salvajes más exitoso del oeste americano. Su historia probaba que un rescate individual podía transformar por completo la manera de gestionar y proteger a los Mustangs. La inteligencia extraordinaria de Esperanza y su vínculo con Jake habían evolucionado en algo sin precedentes, una alianza de trabajo que combinaba la libertad del caballo salvaje con la cooperación voluntaria en esfuerzos de conservación. En lugar de elegir entre domesticación o regreso a lo salvaje, Esperanza había creado una tercera opción que beneficiaba tanto a su especie como a la ciencia. La investigación del Dr. Stevens con Esperanza llevó a la creación del Instituto de Inteligencia Mustang de Nevada, donde ella se convirtió en el sujeto principal de estudios que estaban revolucionando la comprensión de la psicología, la comunicación y la capacidad de resolución de problemas en caballos salvajes. Sus aportes a la ciencia ya habían influido en las políticas de manejo de caballos salvajes en 12 estados del oeste. Esperanza nos demuestra que los Mustangs poseen habilidades cognitivas que nunca reconocimos, porque jamás les dimos las condiciones adecuadas para mostrarlas.
explicó el Dr. Stevens en su presentación ante la Junta Nacional de Caballos Salvajes y Terrenos Públicos. Su recuperación y desarrollo sugieren que los caballos salvajes tienen un potencial enorme de cooperación y comunicación que podría transformar la relación entre humanos y mustangs. El resultado, más asombroso, fue el papel de Esperanza en el desarrollo de nuevos protocolos de rescate y adopción de mustangs. Su historia inspiró la creación de una red de centros de rescate especializados en Nevada, donde caballos hambrientos o heridos podían recibir rehabilitación sin perder su esencia salvaje. Jake se convirtió en director de la Fundación Esperanza, una organización sin fines de lucro que ya había rescatado a más de 150 caballos salvajes, aplicando técnicas aprendidas durante la recuperación de la yegua. El enfoque de la fundación se basaba en la rehabilitación gradual, el respeto por la psicología del caballo salvaje y la evaluación cuidadosa de las necesidades individuales de cada animal. Esperanza nos enseñó que cada caballo salvaje es diferente, reflexionó Jake en el primer aniversario de la fundación. Algunos necesitan volver por completo a la vida salvaje. Otros pueden tender un puente entre lo salvaje y lo doméstico. Y unos pocos, como Esperanza, pueden convertirse en embajadores de toda su especie. Ella misma había tomado su decisión: quedarse con Jake, manteniendo muchos de sus instintos y comportamientos salvajes. Vivía en un extenso potrero colindante con tierras públicas, lo que le permitía interactuar con manadas libres, mientras servía como un ejemplo viviente de rescate y rehabilitación exitosa. Su historia atrajo la atención internacional de investigadores en ecología y organizaciones de conservación. Fue publicada en National Geographic, y sus pruebas de inteligencia contribuyeron a artículos en las principales revistas de comportamiento animal. Lo más importante, su supervivencia y recuperación demostraron que los caballos salvajes poseen personalidades, inteligencia y profundidad emocional que merecen ser reconocidas y protegidas. Su influencia incluso llevó a aprobar leyes que exigían un trato más humano durante las redadas y mejores servicios de rehabilitación para mustangs heridos o desplazados. De pie en el potrero donde Esperanza pastaba en paz, a menudo acompañada de caballos salvajes que se acercaban a la cerca para visitarla, Jake pensaba en aquel día en que escuchó sus gritos desesperados resonando en el desierto. Cada vez que Jake veía a los caballos salvajes acercarse a la cerca para visitar a Esperanza, recordaba aquella mañana en que escuchó sus gritos desesperados resonando en el desierto. Ese único momento de compasión no solo había salvado una vida, había creado un efecto dominó que estaba transformando la conservación de caballos salvajes en todo el oeste de Estados Unidos. La rutina diaria de Esperanza incluía recibir a investigadores visitantes, participar en programas educativos y continuar siendo la compañera de Jake en operaciones de rescate. Ella había demostrado que la línea entre lo salvaje y lo doméstico no era un muro, sino un puente de posibilidades donde podían convivir la libertad y la cooperación. Esperanza no solo sobrevivió a la inanición, observó la Itogiai, doctora Chen, durante su examen anual. Ella la transformó en propósito, mostrándonos que, a veces, los animales que rescatamos terminan salvando a especies enteras con su ejemplo.
La yegua que había estado a horas de morir en un cauce seco de Nevada se convirtió en símbolo de resiliencia, inteligencia y de lo extraordinario que ocurre cuando la compasión se une a la determinación en las vastas tierras del oeste americano. La increíble transformación de Esperanza, de una Mustang moribunda a una pionera de la conservación, te conmovió. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para conocer más historias reales de rescate animal y de alianzas inesperadas que pueden cambiarlo todo. Comparte este video con alguien que crea en la inteligencia y profundidad emocional de los animales salvajes, porque la historia de Esperanza demuestra que, a veces, salvar una sola vida puede revolucionar nuestra forma de entender y proteger a toda una especie. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has presenciado a un animal mostrar inteligencia o gratitud extraordinaria? ¿Qué te enseña la historia de Esperanza sobre el potencial oculto en los animales salvajes? Tus experiencias nos ayudan a reconocer y proteger las capacidades asombrosas que existen en la naturaleza. Gracias por vernos. Y recuerda, a veces, las victorias más extraordinarias en conservación comienzan con la decisión de una sola persona de ayudar a un animal en necesidad, demostrando que la compasión individual puede crear un cambio duradero para especies enteras.